Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. Qué lindo estar nuevamente con ustedes. Vamos a abrir la Biblia, tenerla abierta en el libro de Hechos, capítulo 25 y capítulo 26. He titulado a la enseñanza de hoy, Pablo apela a César. Y fíjense que durante todo este estudio del apóstol Pablo vamos a estar viendo cómo a partir de este capítulo 25 en adelante comienza una especie de territorio diferente para Pablo, un territorio que también tú y yo tenemos que familiarizarnos, porque es un territorio donde Pablo va a pasar tiempo en la cárcel. Pablo va a ser nuevamente insultado, agredido, y Pablo va a pasar cosas difíciles. Alguien preguntaba una vez, y creo que hasta hubo un libro, ¿por qué sufren los cristianos? ¿Por qué les pasa cosas difíciles a los cristianos? Bueno, en estos capítulos vamos a ver mucho parecido a nuestra época, porque la realidad son cosas como en otros siglos también. Gobernantes corruptos. La política no es la mala. Yo quiero dejar aquí algo. La política simplemente es el arte de gobernar. Es como si usted me dijera a mí que la medicina es sucia. No. Hay médicos buenos, hay médicos malos. O que el derecho es pervertido. No. Hay abogados buenos y abogados malos. Y también hay gobernantes corruptos, como hay pueblo corrupto. No solamente es el gobernante. La gente cuando tiene la oportunidad de hacer algo malo, si creen que nadie los ve, lo hacen. Hay religiosos envidiosos. Hubo aquel tiempo, hay en este tiempo, en todas las esferas. Hay personas que dicen llamarse cristianos y no lo son. Porque la maldad está en el corazón del hombre, pero nosotros por eso tenemos que poner nuestra mirada en quién. En Cristo Jesús, no en nadie, no en las personas, sino en Cristo Jesús. Pablo enfrentó oposición, injusticias, le levantaron falsas acusaciones, ataques, pero Dios fue su defensor. Entonces Pablo está, en este capítulo 25, Pablo está preso en Cesarea, aquí a mis espaldas. Yo tengo ese lugar, Cesarea. Esta foto la tomé precisamente en ese lugar donde estaba esa fortaleza romana. Después, donde está la cerca, para allá hay mar. Así que es un lugar bastante bonito junto a la playa, pero era un lugar que era una cárcel. Pablo estuvo ahí, Félix no lo liberó. La justicia se tardaba desde aquel tiempo. Y ahora, bajo el imperio de Festo como gobernador, allí está el apóstol Pablo. Mira, amado, vamos a leer los siguientes versículos, pero yo quiero que tú sepas antes de eso, no temas a los ataques del enemigo, no temas al COVID-19, no temas a lo que hablan de las conspiraciones que hay detrás de todas las cosas. Uno puede estar escuchando YouTube, pero de repente te hablan tantas cosas que uno no sabe en realidad a qué creer, a quién creerle. Hay tantas conspiraciones, tantas cosas que uno dice, wow. Lo más importante es que tú estés apercibido, eso sí, de que estamos en los últimos tiempos, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, que tú y yo no podemos echar para atrás, tenemos que avanzar con el Señor.
Nosotros no somos de los que retrocedemos. Si algo se te queda en tu corazón, en tu mente, después de hablar acerca de Hechos 25 y 26, es que en el mundo tú no vas a encontrar justicia. Es que la única justicia verdadera viene de parte de Dios. Es que en la realidad este mundo está corrupto. No solamente son la gente que está en gobierno, es en todas partes, el taxista, aquel que está cobrándote más de lo que debe. El mundo necesita a Cristo Jesús. El mundo está corrupto y yo no sé dónde va a ir el mundo, como seguimos. La gente tratando de poner leyes en el mundo perversas, malas, dañando a nuestros niños. ¿Hasta dónde? Y nosotros tenemos que decir, nos levantamos en el nombre de Cristo Jesús. Amado mío, no temas a los ataques del enemigo, no tengas temor, pero sí quiero decirte, aprende a defenderte del diablo. Aprende a defenderte espiritualmente. En este mundo nada podremos hacer si no nos ponemos la armadura de Cristo Jesús. Si tú no te pones la armadura, con todo lo que está pasando, vas a vivir o en la carne o en el alma. En el alma están las emociones. Vas a vivir triste, vas a vivir decepcionado, vas a vivir quizás en depresiones por lo que está pasando en el mundo. Pero uno tiene que ponerse la armadura de Cristo Jesús para que podamos estar firmes contra los ataques del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte la armadura y es cuestión de ponerse la armadura todos los días de nuestra vida. Eso fue un consejo que le dio el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Tenga paz. Solo Dios puede darnos en estos tiempos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz cuando faltan las finanzas, cuando tú sabes que, wow, qué difícil esto, ¿cómo voy a pagar las deudas que tengo? Tenga paz. Mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Tenga paz. Nada malo puede pasarle al que está en Cristo Jesús. Que dice, ¿te enfermaste con COVID? Ok, tenga fe que el Señor lo va a sanar. Y si no te sana, te vas con el Señor o nos vamos con el Señor. Y allá es mejor que acá. Así que de todas maneras somos vencedores. No hay por qué tener miedo en ninguna circunstancia. Estamos vivos, vivimos para el Señor. Morimos para el Señor. Eso también lo dijo el apóstol Pablo. Si vivimos o morimos, para el Señor lo hacemos. Así que estamos bien. El cristiano siempre estará bien porque Dios estará en control de todo. Preséntate a Dios en oración todos los días de tu vida. No podemos dejar la oración a un lado. Ahora, más que nunca, tú tienes que estar haciendo altares familiares con tu familia o contigo mismo. O tus altares personales para los que viven solos. Pero ahora más que nunca hay que estar orando. Los matrimonios tienen que estar orando. Las familias en oración. Los hijos, mira, aunque no quieran, te sientas ahí porque te sientas. A la familia, todo el tiempo animándolos a que busquen lo del Señor. Vengan muchachos, se sientan allí frente a mí porque vamos a escuchar el culto. Todos juntos lo vamos a hacer. Nada de que tú en tu cuarto y el otro en el otro cuarto. No, mamá, que yo lo oigo al lado. No, no, no. Vamos a sentarnos todos juntos a escuchar la palabra del Señor. Esa es la única forma como vamos a vencer estos ataques de último tiempo. Sabes que referente, y antes de entrar a Hechos 25, referente a este último ataque de fuego que hubo en Beirut, e impresionante cómo después hubo como 5 fuegos en otras partes, pero este del Beirut, yo estaba pues poniendo atención, desde 2014, 2015, se les dijo al gobierno, a los jueces, esto no puede quedarse aquí, pero hubo personas que no actuaron, que no hicieron lo que tenían que hacer. Así pasa siempre. Por eso nosotros no podemos delegar
la vida espiritual de nuestra familia a otras personas. No podemos delegarla a la escuela, no podemos delegarlo a otros. Tú y yo somos responsables de nuestra familia. Y en lo que a nosotros toque, tenemos que estar allí siempre, siempre como la gota, con la familia y con la familia extendida también, con la familia de Cristo Jesús. Ahora sí, Hechos capítulo 25, del 1 al 3. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Amados hermanos, yo les voy a decir una cosa. Nosotros necesitamos la oración. Aquí lo que estamos viendo en Hechos 25 del 1 al 3 es religiosos, personas que deberían ser ejemplo, están con sangre en los ojos tratando de matar a Pablo porque no pensaba contra ellos, como ellos. Nosotros necesitamos saber que el amor es lo que tiene que representarnos a nosotros como cristianos. No el odio africano, no el ataque con otras personas, sino el amor, el respeto a otras personas. Ahí estábamos viendo cómo estos principales sacerdotes se estaban prestándose al ataque. Yo les voy a decir una cosa. Aquí estamos hablando en este capítulo de la palabra justicia. Tu derecho se termina cuando comienza el derecho de otros. Ahí se termina tu derecho. Pero nada en el mundo, ni la libertad de expresión, le da a nadie el derecho de levantarse y atacar a otra persona, ni menos pedir la muerte de alguien, como en el caso de Pablo, que era por la diferencia de que Pablo predicaba a Cristo Jesús. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, usted verá de todo. Y usted, predicadores atacando a otros predicadores con pura cobardía. Yo siempre digo, ¿por qué no van? Llaman por teléfono a la persona y se lo dicen directamente. ¿Por qué tienen que usar las redes sociales para atacar a otras personas? ¿Cuál es la cobardía? ¿Por qué no llamar por teléfono a la persona y decirle, mira hermano, o por qué no corregir en la forma de Dios? A la forma como Dios dice. ¿Sabe cuál es la forma que Dios dice? Si hay alguien que está mal, vaya usted y corríjalo. Corrija en amor. Corrija respetando también las edades, respetando los rangos. Pablo habló sobre cómo se debe corregir. Cómo los jóvenes deben tener respeto por los adultos, por los mayores y corregirlos. Pero no, aquí en este capítulo y en los anteriores, nosotros vemos a la esfera religiosa, a la esfera espiritual atacando de una forma contraria inclusive a lo que la ley de Moisés enseñaba. Entonces, nosotros necesitamos orar y decir, Señor, ayúdanos a tener el corazón de Cristo. Ayúdanos a pensar, ¿haría esto Jesús? Yo les digo una cosa. Si a alguien no le gusta lo que tú estás haciendo, lo que tú pones en tu Instagram, lo que te pones en tu tweet, ese es tu tweet, ese es tu Instagram. Tú pones lo que tú quieres, ese es tu Instagram, tu tweet. Si a alguien no te gusta, quítalo, simplemente. Porque no tiene el derecho de venir a dañar tu tweet, tu Instagram, que yo sé que son buenos y que glorifican a Dios y que de alguna forma a lo mejor también son de tu profesión, de tu negocio o de algo.
Otra situación. ¿Qué pasa? Y otro punto de vista cuando yo leía todo esto. ¿Qué pasa cuando Dios no contesta las oraciones como nosotros lo esperamos? Porque cualquiera diría, wow, Pablo, un hombre que oraba, un hombre que echaba fuera demonios, un hombre poderoso en la fe. ¿Por qué está Pablo preso? ¿Por qué ahora Pablo no simplemente ora a Dios y Dios lo libera, como liberó en cierta ocasión en el libro de Hechos cuando lo leímos a mismo Pablo y Silas? ¿Por qué ahora Pablo no es liberado? ¿Por qué no se contesta la oración de quizás mucha gente? ¿Por qué quizás tú oraste, Señor, que no me voten y te votaron? ¿Por qué oraste y pediste, Señor, que me salga este proyecto y no te salió? Sana a mi familiar y el Señor decidió llevárselo. ¿Qué pasa? Muchas veces es que nosotros necesitamos entender que es la voluntad de Dios la que va a cumplir sus propósitos perfectos en tu vida. Nosotros vemos una parte, Dios la ve toda. Nuestro concepto, inclusive de las pruebas, este COVID-19 nos está ayudando a nosotros a madurar, a crecer. Las decisiones que ustedes han tenido que tomar, decisiones porque están viendo hacia el futuro. Quizás no serán decisiones permanentes, quizás decisiones temporales, pero tenemos que movernos cada día al ritmo de Dios, al paso de Dios, y por nada en el mundo dejar de confiar en Dios. Dios tiene todo bajo control. Y aunque tú no entiendas y no comprendas lo que está pasando, una cosa te pido, no pierdas tu fe en Dios. Quizás has perdido el trabajo, quizás tus finanzas se han venido abajo. Por ahora, por ahora. Ayer me chateaba con un empresario y este empresario me decía, pastora, no tengo plata ni para comprarme un perfume. Y yo le dije, por ahora están pasando cosas, quizás estamos atravesando pruebas, pero vamos a vencer, vamos a pasarlas bien. Mira lo que dice primero de Juan 5:4. Dice, porque todo lo de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. No hay otra respuesta que yo te pueda dar, ni otra palabra de ánimo que te pueda dar. Pablo atravesó injusticias, falsos testimonios que levantaron contra él. Jesús de Nazaret, él mismo dijo en Mateo 5, del 10 al 12, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados cuando los insulten, cuando les persigan, cuando levanten contra ustedes toda clase de falsos testimonios. Bienaventurados son. ¿Cuántos han sido ya bienaventurados? A lo mejor alguien en tu trabajo te levantó un falso. Alguien en la iglesia te levantó un falso. Personas te levantaron falsos, te han levantado falsos. A mí me han levantado falsos testimonios. Soy bienaventurada. Amén. Soy bienaventurada. Tú también, Pablo, le levantaron falsos testimonios. Versículos 7 y 8. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos, dice que habían venido de Jerusalén, presentando contra Pablo, o sea, contra él, muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ¿qué dijo Pablo? Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Esto es tremendo. ¿Qué pensaría Satanás de todo esto? Satanás, yo ayer estaba pensando, ¿qué estaría pensando Satanás? Satanás estaría pensando, te tengo frito, Pablo, justo
donde te quería tener. Ya de esta no te salva nadie. Amados hermanos, el diablo puede estar pensando de ti también. ¡Ah! Te tengo frito, ya logré lo que yo quería. Amados, ¿qué va? Tú eres más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Estamos atravesando momentos difíciles, sí es cierto, pero Dios está con nosotros en todo momento. No tengas miedo, ejercítate en la fe. Mire, cuando Jesús de Nazaret fue llevado a la cruz, Satanás pensaría, lo tengo frito, se acabó todo nuevamente. Pareciera que no aprende, que con los hijos de Dios nadie se mete. Él no aprende que tú y yo estamos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús, que a lo mejor estamos pasando una prueba como atravesó Job y nos damos cuenta después en la prueba simplemente que de oídas habíamos oído del Señor, pero que ahora estamos conociéndolo en medio de la prueba. Yo no sé tú, pero yo he aprendido mucho a confiar en Dios en medio de la escasez, en medio de la prueba. Y cada cosa que Dios hace es un milagro y solamente podemos decir, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. No tengas miedo, amada. No tengas miedo, amado. Cuando más se pone dura la cosa, más grande será la gloria de Dios sobre tu vida. Oh, dígale al Señor gracias. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? A mí lo que me gusta de Pablo es que Pablo en todo eso se mantuvo puro para Dios. Él dijo, yo no he pecado, no he pecado. Y eso es la forma como tú y yo tenemos que mantenernos para el Señor sin pecar, por lo menos no voluntariamente. No voluntariamente. Sí, nosotros pecamos, claro que pecamos. Pecamos cuando a veces nos enojamos, cuando de repente algo tú dices, oh, y te enojaste cuando quizás menospreciaste a alguien. ¿Quién de nosotros, sinceramente, no hemos menospreciado a otra persona? Y enseguida tenemos que decir, perdónanos, Señor, perdónanos, perdóname porque no amé a esa persona. Perdóname porque el carácter me reaccionó. Perdóname, Señor. Y Pablo decía, no he pecado. Versículos del 9 al 12, y quiero enfatizar el versículo 11 precisamente. Ahí hay todo lo que Pablo habló, pero Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. Porque Pablo era romano, recuérdense ese. Su nacimiento y por derecho era territorio romano, así que tenía privilegios como romano. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. O viene el versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Quiero que ponga atención a esto. No rehúso morir. Quiere decir que él no le tenía miedo a la muerte. Como mucha gente sí le tiene miedo. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. A César apelo. Mire, esto es importante porque si ustedes recuerdan en los versículos anteriores, Jesús de Nazaret se le había parecido a Pablo y le había dicho, Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén, te enviaré a Roma. Pablo diría, ¿cómo me va a enviar a Roma? Pero ahora se da cuenta que con su apelación, los romanos hasta le iban a pagar el pasaje en el barco. Los romanos iban a tener que encargarse de todos sus gastos cuando estuviera en Roma, porque apelaba al César. Era un derecho que tenían todos los romanos de que cuando la justicia no los podía atender a ellos, era un derecho que ellos tenían de irse, como decir, a la Corte Suprema.
voy más allá. Y los abogados que están aquí pueden darse cuenta que es a lo máximo. Me voy al César. Y eso es lo que estaba apelando Pablo. Mire, Pablo me llamó la atención ese versículo. No rehúso la muerte, no es que tenga miedo a la muerte. Y esto nos pone a nosotros a enfrentar eso. No tener miedo al sufrimiento, no tener miedo a la muerte, no tener miedo a la escasez, no tener miedo a la enfermedad. Como te dije al principio, tenemos que aprender a ponernos la armadura de Cristo Jesús. Tenemos que aprender a ponernos esa armadura. Tenemos que aprender a defendernos. El diablo ataca por el miedo. ¿Sabías que el miedo es un espíritu? O hay miedo o hay fe. O hay miedo o hay fe. Fe y miedo no pueden estar en el mismo barco. Acuérdense con Jesús y los discípulos. Ellos con miedo, terror en medio de la tormenta. Jesús durmiendo. O está la fe o está el miedo. Así que tú dile al miedo, te vas. Miedo de muerte. Hay personas que tienen terror. ¿Y qué pasa si me muero? Si estás en Cristo Jesús, a caminar en calles de oro. Vamos a estar con Cristo Jesús. No tengas miedo. No podemos tenerle miedo a la muerte. No podemos aferrarnos a las cosas terrenales. Amén. Suelta el miedo. Cristo está contigo. Y Pablo estaba diciendo eso. No tengo miedo. Y no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo al sufrimiento. Cuando yo nací en el siglo pasado, como la mayoría de ustedes, a excepción de algunos. Yo nací en el siglo pasado, tú también, casi la mayoría. Cuando nosotros nacimos, ¿te acuerdas qué hacía el médico o la enfermera cuando tú naciste? ¡Pah! Te golpeaban. Yo no sé si a los niños de esta época los golpean, si todavía los golpean. Pero en mi época, a mí me golpearon. Lo primero que yo hice en este mundo, cuando vine y salí de mi mamá, lo primero que hice fue ¡muah! Tú también, dolor. Pero nosotros sabemos que la vida del cristiano tiene que estar basada en la fe. Yo quiero decirles varios versículos que el apóstol Pablo mismo escribió, segunda carta a los Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea, vuelvo a repetir, porque esta leve tribulación momentánea, dile a tus finanzas, a tu escasez, esta leve tribulación momentánea, háblale a esa enfermedad, apropiate de esto, esta leve tribulación momentánea, el problema, la pelea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos creyéndole al Señor. Voy a tratar de apurarme porque sé que el tiempo ha avanzado, pero Dios nos va a consolar en las tribulaciones. Tenga fe en el Señor. El rey Agripa aparece aquí en este capítulo. El rey Agripa era bisnieto de Herodes el Grande, nieto del Herodes ese, que en este mismo lugar, aquí en este lugar de Cesarea Marítima, hay un coliseo, y en ese mismo lugar, en ese coliseo, se paró el abuelo del rey Agripa, que la gente gritó, voz de Dios y no de hombre, ¿recuerda? Sé que su vestido resplandecían tanto que la gente pensaba, este es un Dios. Bueno, ese era el abuelo de este rey Agripa II. Este era el rey Agripa II, que los romanos no le dieron a él, cuando su padre muere, no le dieron a él el honor de ser rey porque apenas tenía 17 años
y lo que hicieron fue darle solamente pedazos de territorios para que gobernara. Parece que Berenice era hermana de él, y entonces cada vez que se habla de este rey Agripa II, también dice Agripa con Berenice, Agripa con Berenice. En el versículo 22 aparece este rey Agripa, y entonces Agripa le dice a Festo, y ellos estaban vestidos, dice que con sus pompas, o sea, con sus fantasías, es la palabra. Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, o sea, vestidos con mucha fantasía, mucha pompa en su vestimenta, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Mire, qué hermoso, amados. Dios le dio el privilegio a Pablo de hablarle a los gobernadores, a los tribunos. Mire, cuántas personas está Pablo teniendo el privilegio de escuchar el mensaje. Quiero que usted se dé cuenta que lo principal para Jesús, para el reino de Dios, siempre será el mensaje, el testimonio que tú y yo podemos dar. Y Pablo le tocó ahora darle su testimonio, y en el capítulo 26 usted va a ver todo lo que Pablo cuenta desde su juventud, y empieza a contar su testimonio. ¿Qué oportunidad más grande tuvieron estas personas de escuchar el testimonio? Tu testimonio también es valioso. Contarle a otras personas acerca de tu encuentro con Jesús de Nazaret. Mire, amados, a veces la gente se centra en el sufrimiento, en el dolor, pero se olvidan de la misión de Cristo. La misión que Dios nos ha dado, la misión principal que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, es que nosotros anunciemos a Cristo Jesús, compartir el reino de Dios con otros. Sinceramente, yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos un ministerio en la iglesia llamado Alfa. Alfa tiene que ver con el compartir el mensaje de Cristo Jesús con otras personas, con una forma muy sencilla. Y le voy a decir algo, es quizás el ministerio que menos personas toca, en el sentido de gente de nuestra propia iglesia. ¿Por qué? Yo me pongo a pensar, ¿por qué la gente de las iglesias es todo para ellos y nada para compartir? Quiero confrontarte ahora mismo, porque sinceramente cuando nos vayamos de este mundo, que no sabemos cuándo va a ser, cuántas personas podrán decir, él me habló de Cristo Jesús, ella me compartió su testimonio, este otro me habló del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarte a ti que busques en nuestra página web información acerca de los grupos Alfa y digas, enséñenme cómo compartir de Cristo Jesús. Para eso te trajo Dios al mundo. No solamente para que vivas la vida que vives, sino para que tú compartas del Señor. Salmo 42, 8. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Significa que Dios dará órdenes para mandar sobre ti su bondad, su amabilidad, su fidelidad, y de noche su cántico estará contigo. Haz la obra de Dios. Preocúpate por los asuntos de Dios, que Dios se va a preocupar por los tuyos. Claro, trabaja, reinvéntate en este tiempo, procura comida para tu familia. El que no vela por su casa se va a ver con Dios, pero pon a Dios como el centro principal de tu vida. Habla del Señor. La vida de Pablo era viajar, todos esos, ¿se acuerdan cuando vimos los viajes misioneros? Todos esos viajes misioneros, ¿para qué eran?
para sembrar la palabra del Señor. Habla de Dios, habla de Dios, comparte del Señor, mucho más que solamente compartir una imagen. Grábate un mensajito o invítalos a ellos a entrar. Mire, todas las personas que estamos en YouTube, todos los que estamos en mi Facebook ahora mismo, todos los que estamos en mi Instagram, todos los que estamos aquí en Zoom, todos los que están en la radio oyéndome ahora mismo, miles y miles y cientos de miles por la radio, por la televisión. Pero ¿qué tal si tú le dices a personas, amigos tuyos, conéctense? ¿Te costaría trabajo decirle a alguien, conéctate a escuchar la palabra de Dios? Yo creo que no. Entonces hágalo y deje que Dios haga su obra. Dios se encargará de tus asuntos. Pero cuando tú te encargas de los asuntos de Dios, wow, el Señor hace que el cielo baje para ti. Créeme, créeme, porque Dios está en el asunto de salvar almas. El capítulo 26, versículo 28. Pablo le da a Agripa, a Berenice y a todos los tribunos que están allí toda la palabra. Le predica, les comparte su testimonio. ¿Y a qué conclusión llega el rey Agripa II? El rey Agripa II simplemente le dice, por poco me persuades a ser cristiano y cambio y fuera. Y siguieron en lo suyo. Amados, estos capítulos se refieren a compartir la palabra, a compartir del Señor. No te quedes estancado mirando tu propio terreno, tus propios asuntos. Levanta tu mirada y mira el cielo. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga hoy? ¿A quién quieres que le hable hoy? ¿A quién quieres que llame hoy? ¿Por quién quieres que ore hoy? Pablo tenía los 5 ministerios, el ministerio de apóstol, de pastor, de maestro, de evangelista, de profeta. Yo te digo una cosa, posiblemente tú estás dentro de alguno de estos 5 ministerios, tengas todo, yo no sé, pero desarróllate espiritualmente. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. No es mañana, es hoy. Esa situación donde tú estás, la puedes cambiar. Como dicen los norteamericanos, solo tienes limones en tu vida, haz limonada. Gózate en el Señor. Algo grande hará el Señor. Si te cortan la luz, con velas será, con velas. A mí me ha tocado estar así también, solo con velas. No tienes la almohada de pluma de ganso, sin almohada será. Pero vamos para adelante con el Señor. Nuestra vida con Dios. ¿Tienes ahora que dejar algunos lujos que antes tenías? Déjalos. Jesucristo sufrió más. Filipenses capítulo 2 te habla del sufrimiento de Cristo, pero fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz, pero fue obediente. Mire, en el año 1675 hubo un famoso predicador llamado Juan o John Bunyan. Fue arrestado, encarcelado por predicar públicamente y por hacerlo sin permiso. Durante sus años de encarcelamiento, que fueron 12 años en cárcel, este famoso predicador decidió ver su tragedia de otra forma. Él dijo, estoy aquí en una prisión, ¿qué puedo hacer en una prisión? ¿Sabe lo que hizo en esos 12 años? Escribió libros. Y entre esos libros que escribió uno muy famoso que quizás ya tú has leído o visto en YouTube, El progreso del peregrino, uno de los libros más vendidos en Estados Unidos. Cómo de las cenizas
puede hacer Dios gloria, victoria? ¿Cómo del lamento Dios puede cambiarlo en baile? ¿Cómo de algo Dios puede transformarlo en una victoria hermosa y gloriosa para ti? Así que créale al Señor, créale al Señor. Le dejo este salmo, Salmo 84, 5 al 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 84, 5 al 7. Escuche esta parte. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. ¿Qué era el Valle de Lágrimas? Era un lugar llamado Baca, con B alta. Era un lugar estéril. Y él dice, el Señor, a través del escritor de los Salmos, dice, bienaventurados esos hombres, esas mujeres, que cuando atraviesan los lugares estériles, los momentos desérticos, los momentos más difíciles en su vida, lo cambian ese valle de lágrimas, lo cambian en fuente, en pozos de gozo, de alegría. Te lo dejo. No sé lo que estás atravesando, quizás momentos difíciles. Nadie puede decir que lo que uno está atravesando es más difícil que otra persona, pero te voy a decir, Dios va a llenar tu estanque. Dios va a llenar tu pozo. Y como el apóstol Pablo, que el diablo pensó, lo acabó, se equivocó porque llegó a Roma. Y en Roma nosotros vamos a ver que se desplegó el cristianismo que tenemos hasta estos días. Irán de poder en poder. Aún en la cárcel, el apóstol Pablo escribió también, como John Bunyan, sus más grandes epístolas. Y tú, en este momento, vas a escribir la parte más grande y más preciosa de tu historia. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Será hasta la próxima. Bendiciones.